Hola, buenos días, ¿qué tal? Estas son las consultas de Sanchuela y sigamos entonces con nuestras consultas pedagógicas. Hoy, chicos, os traigo un tutorial acerca de la situación política en Venezuela tras la elección presidencial que tuvo lugar en julio de 2024. Elección presidencial en la cual se enfrentaron dos candidatos, el presidente Maduro en el poder desde 2013, el candidato del chavismo, y el otro candidato de la oposición, de la llamada Plataforma Unitaria, González Urrutia. El objetivo de este tutorial es explicaros cuál es la situación política venezolana actual. Eso sí, nos hace falta recordar algunos antecedentes para comprender por qué la elección presidencial de 2024 resulta ser una elección muy controvertida. Nicolás Maduro es presidente de Venezuela desde 2013 y Nicolás Maduro encarna la corriente ideológica del chavismo. Nicolás Maduro llegó al poder después de la muerte de Hugo Chávez en 2013. Chávez llegó al poder en 1999 y fue el hacedor del llamado socialismo del siglo XXI. Para asentar su retórica ideológica, Hugo Chávez convocó desde 1999, desde su llegada al poder, convocó a la figura histórica del libertador Simón Bolívar y fue así como Venezuela se convirtió en República Bolivariana, bolivariano-bolivariana, adjetivo inventado por Hugo Chávez y derivado del apellido de Simón Bolívar. Entonces fue así como Venezuela se convirtió en República Bolivariana de Venezuela y fue así como, por ejemplo, la moneda de Venezuela pasó del peso al bolívar. Es decir, que la figura histórica del libertador Simón Bolívar consolidó la propaganda populista de Chávez porque le permitía exaltar la idea del orgullo nacional con aquella figura histórica de la emancipación de Venezuela con respecto al Imperio español, y entonces le permitía exaltar la idea de orgullo nacional contra el enemigo ideológico de Chávez, es decir, el imperialismo estadounidense. Por lo tanto, Chávez fue presidente de Venezuela de 1999 hasta su muerte en 2013. Y el socialismo bolivariano del siglo XXI, según la retórica de Chávez, se convirtió rápidamente en la prensa internacional como el chavismo. Chávez fue efectivamente uno de los artífices de la fuerte polarización ideológica entre los países latinoamericanos comunistas y aquellos países latinoamericanos aliados de los Estados Unidos. Tras los primeros años de su presidencia, en los cuales la situación social de Venezuela estuvo mejorando de manera significativa con una baja de la pobreza, Hugo Chávez tuvo una clara deriva autocrática que llevó al éxodo a millones de venezolanos víctimas tanto de la crisis social como de la represión. Hugo Chávez murió de cáncer en 2013 y Nicolás Maduro le sucedió en el poder. En 2018, Maduro fue candidato para seguir siendo presidente, entonces fue candidato en la elección presidencial y aquella elección presidencial fue tildada de fraudulenta por la comunidad internacional. Y veamos ahora parte del tutorial que yo misma le dedicaba a aquella elección controvertida en 2019.
La tensión social y política de Venezuela ha ocupado titulares a lo largo de todo el año, una tensión que ha generado una grave crisis de legitimidad y no pocos quebraderos de cabeza diplomáticos. En enero, la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela fue denunciada por la oposición y por diferentes organizaciones y gobiernos nacionales. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, promovió a su entonces presidente Juan Guaidó como presidente interino. Mientras mantengamos la presión en las calles. Un desafío que la oposición trasladó a las calles con el respaldo de masivas protestas en contra de Maduro y a las que el régimen contestaba con otras similares. La tensión en las calles provocó más de 50 muertes y 850 detenciones. Guaidó fue reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y buena parte de los países de la región. El autoproclamado presidente interino se marcó entonces un objetivo. Y tenemos que insistir hasta que el poder de las armas no esté del lado del usurpador, sino del lado de la Constitución. Pero pese a sus continuas apelaciones, no lo ha conseguido. El núcleo del ejército y sus mandos más altos se mantienen firmes al lado del gobierno, que sigue controlando las instituciones. Y 11 meses después, la apuesta de la oposición, respaldada por Estados Unidos, parece instalada en un tenso status quo. Poco después de la elección presidencial controvertida de 2018, en enero de 2019, el presidente venezolano de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente de Venezuela y Juan Guaidó recibió entonces el respaldo de Estados Unidos, de los países latinoamericanos opuestos al chavismo, así como de la Unión Europea, tal como lo ilustra, por ejemplo, aquella comparecencia del jefe del gobierno español en enero de 2019, la comparecencia de Pedro Sánchez. España mantiene, por tanto, una posición clara y también compartida con la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión. Y quiero decirlo claramente, no buscamos poner o quitar gobiernos en Venezuela. Queremos democracia y elecciones libres en Venezuela. Deseamos unas elecciones justas, libres, transparentes y democráticas en Venezuela. En todo caso, quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que si en el plazo de 8 días, no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. A pesar del apoyo y del respaldo unánime de las democracias, Juan Guaidó no consiguió acceder a la presidencia de Venezuela y tampoco consiguió echar a Maduro del poder. Guaidó perdió poco a poco sus apoyos porque el contexto geopolítico internacional evolucionó dramáticamente, como lo sabemos, con la irrupción en 2020 de la pandemia de COVID y en 2022 con la guerra en Ucrania. Es decir, que claramente los intereses geopolíticos de las grandes potencias democráticas, por supuesto, cambiaron. En 2024, los comicios presidenciales tuvieron lugar a finales de julio y tal como lo leemos en este artículo de BBC Mundo, a los pocos días de los comicios, el Consejo Nacional Electoral informó de la victoria de Maduro, pero sin poder probarla mediante las actas oficiales de la votación. Con lo cual estamos ante una situación política sumamente tensa y Maduro sigue clamando su victoria, sigue en el poder y González Urrutia, vamos a verlo ahora, recibió en septiembre el asilo político de España. A mediados de septiembre, González Urrutia llegó a España, recibió el asilo político por motivos de seguridad. Y fue recibido, como lo acabamos de ver, fue recibido en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno Central Español, fue recibido ni más ni menos que por el propio jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, pocos días después, Sánchez se negó a reconocerlo presidente electo. Bueno, vamos a ver, lo recibe, lo reconoce como ganador, pero no lo reconoce como presidente electo.
¿Serán las consecuencias de los pactos de gobierno de Pedro Sánchez? ¿Será que Pedro Sánchez está maniatado por los pactos con los socios? Recordemos que no tiene la mayoría en el Congreso de los Diputados. ¿Será eso? Pregunto yo. Lo cierto es que, y nos atendremos a los hechos, evidentemente, lo cierto es que la llegada de González Urrutia intervino en un momento de tensión política entre el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez y la oposición. Concretamente, hubo una polémica entre el Partido Popular y el PSOE acerca de una acusación de coacción. La coacción es una intimidación. Acerca de una acusación de coacción que hubiera sufrido González Urrutia para poder llegar a España. Es decir, que el Partido Popular acusó al PSOE de haber obligado a González Urrutia a reconocer la victoria de Maduro en la Embajada Española de Caracas. Bueno, ya estoy viendo que son más de 11 minutos y vamos terminando este tutorial con 3 noticias más. González Urrutia fue reconocido presidente electo de Venezuela por la Unión Europea en septiembre. Segunda noticia, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia recibieron el premio Sájarov de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, por motivo de su resistencia a la dictadura de Maduro. Recordemos que María Corina Machado es la lideresa de Plataforma Unitaria de la oposición en Venezuela. ¿Te acuerdas de que era la candidata a la elección presidencial, pero fue vetada y no pudo presentarse, fue vetada por Nicolás Maduro? Tercera y última noticia, Nicolás Maduro estuvo presente esta semana, a fines de octubre, estuvo presente en la cumbre de los BRICS celebrada en Rusia y entonces se confirma la buena relación entre Putin y Maduro y como lo vemos, como lo leemos en este artículo, Maduro pide mayores inversiones rusas en Venezuela, lo que confirma efectivamente una alianza política, económica, entre Putin y Maduro. Bueno, creo que conocemos ahora la situación política de Venezuela. Muchísimas gracias por tu atención y hasta el próximo tutorial.